Y temo que sigo con la misma respuesta. No hay nada, en absoluto. Von Ryans Express es una de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial. Una obra maestra de tensión y heroísmo que continúa cautivando al público durante décadas. Pero bajo su superficie pulida hay una red de secretos de producción, controversias de casting y tras bambalinas dinámicas que la mayoría de los espectadores nunca notaron. ¿Qué tal si te digo que Frank Sinatra, la estrella indiscutible de la película, estuvo a punto de abandonar la producción, o que las escenas más icónicas se lograron con riesgos extremos que hoy no permitirían en un set moderno? Descubramos este clásico de los 60 y veamos qué pasó realmente cuando las cámaras dejaron de grabar. Las historias de actores, del equipo y archivos del estudio revelan ya una compleja red de batallas creativas, resistencia física y compromiso artístico. Las revelaciones cambian todo lo que creías saber sobre Von Ryans Express y transforman la forma de vivir este thriller bélico. En su esencia, Von Ryans Express narra al coronel Ryan, prisionero de guerra estadounidense, que lidera una fuga audaz a bordo de un tren alemán secuestrado. Pero la historia real, tras las cámaras, muestra una película que redefinió el cine de acción y casi arruina carreras y vidas. La producción fue la tormenta perfecta de las dinámicas de poder en Hollywood. Con Frank Sinatra en el auge de su influencia, Fox, buscando un taquillazo y un director con algo que demostrar, lo que salió de esa mezcla cambiaría la trayectoria de las películas bélicas durante décadas. 3 elementos separan a Von Ryans Express de otros épicos de guerra. Primero, su retrato implacable del compromiso moral de los aliados. Segundo, su enfoque revolucionario de escenas de acción prioriza el realismo sobre el espectáculo. Tercero, los esfuerzos de su elenco para crear interpretaciones auténticas bajo condiciones. Esta película muestra el momento en que Hollywood descubrió que las películas de guerra podían ser entretenidas y complejas. El historiador Robert Osborne cambió la forma de contar estas historias, y sin embargo, la mayoría no notó el precio del realismo. Ese precio comenzó con una decisión de casting que sorprendió a Hollywood. Sinatra no era solo la estrella de la ruta de Von Ryan, era en gran medida su motor. Pero la imagen que daba en la pantalla, el comandante frío y sereno que decide bajo presión, ocultaba una realidad más compleja en el rodaje. A mediados de los 60, Sinatra ganaba $400,000 por película, cifra que hoy equivale a unos 3.5 millones, y lo convirtió en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. A pesar de su reputación impredecible, Frank era eléctrico ante la cámara, recordaba al coprotagonista Trevor Howard. Pero cuando el director dio la señal de corte, no sabrías qué Sinatra aparecería. Algunos días era el colega más generoso que pudieras imaginar. Otros días no hablaba con nadie salvo el director. Esta dualidad definió la producción. Mientras la actuación de Sinatra como coronel Ryan mostró matiz notable, pedidos fuera de cámara creaban tensión. Se negó a hacer más de una toma, asegurando que sus instintos eran los mejores. Regla de una toma. El director Mark Robson, frustrado, obligó a la producción a operar a un ritmo frenético, pero bajo su exterior controlador yacía una vulnerabilidad. Pocos testigos, según la producción, que trabajaron cerca de él. Sinatra estaba muy preocupado por la trayectoria de su carrera. A los 49 años, sentía que Hollywood cambiaba y jóvenes actores como Steve McQueen eclipsaban su potencial. Von Ryan representó algo crucial para Frank, explicó su amigo y coestrella Edward Mua. No era solo un sueldo, era su oportunidad de demostrar que podía liderar una película de acción exigente cuando la industria apostaba por jóvenes. Esta inseguridad empujó a Sinatra a exigirse en el rodaje, marcando un estándar que el reparto sintió obligado a seguir, con consecuencias graves. La decisión más trascendental en la realización de Von Ryans Express no se tomó ni en el lugar de rodaje ni en la sala de edición. Surgió durante una tensa sesión de casting que casi desmorona todo el proyecto antes de que comenzaran las filmaciones. Los ejecutivos del estudio insistieron al principio en que Holden interpretara al coronel Ryan.
Holden demostró ser un imán de taquilla en películas como El puente sobre el río Kwai y STO-17. Pero el director Mark Robson defendió una visión distinta, convencido de que la energía volátil de Sinatra crearía al antihéroe profundo que imaginaba. Holden habría dado un héroe clásico. Robson admitió, pero Sinatra dio algo más. Un hombre falible obligado al heroísmo por las circunstancias. Esta elección de casting cambió la dirección de la película de forma fundamental, mostrando una versión de Ryan distinta a la que Holden podría haber encarnado como un héroe claro, mientras Sinatra dotaba al personaje de una ambigüedad moral que desafiaba las expectativas del público. Su Ryan era calculador, a veces frío y dispuesto a sacrificar vidas por la misión mayor. Una ruptura radical respecto a los protagonistas de las películas bélicas. Pero el mayor triunfo de reparto fue el británico Trevor Howard, como el mayor Eric Fincham. La respuesta de Howard al guión fue un rechazo. Ya hice mi cuota de cine bélico. Le dijo a su agente que no quería interpretar a otro oficial británico rígido. Llamada personal de Sinatra bastó para convencer a Howard, según notas de producción. Sinatra prometió a Howard que la relación hostil entre sus personajes sería el núcleo emocional de la película, no solo fondo para la acción. Garantía creativa. Muy inusual para la época, convenció a Howard de participar. La química entre estos dos actores, venidos de tradiciones distintas, genera la tensión que impulsa las escenas más memorables de la película. Pocos fans se dieron cuenta de lo cerca que estuvo la producción de perder a sus protagonistas en las secuencias más audaces de la guerra. Lo más llamativo visualmente de Von Ryans Express no es su reparto estelar ni el detalle de época. Es el peligro físico que impregna totalmente cada fotograma en una era anterior a CGI y a normas básicas de seguridad. La producción llevó a sus actores a situaciones impensables en un set moderno. La producción usó trenes reales de época proporcionados por el ferrocarril italiano. Una locomotora alemana de época bélica exigía ingenieros para operarla. No solo estábamos agotados. Recuerda a James Brolin, intérprete del soldado Ames. Estábamos exhaustos, hambrientos, aterrados. Lo que ves en pantalla no es actuación, es documentación. Serie en la que escapés gatean por el exterior de vagones de un tren en marcha fue filmada sin arneses de seguridad, con actores, con Sinatra, colgando de un tren, viajando a más de 50 kilómetros por hora. Cuando cineastas modernos ven estas secuencias, quedan asombrados ante peligro visible en cada fotograma. Se ve en sus ojos. Christopher Nolan estudió la película para Dunkirk. Eso es miedo real. No puedes fingir tal realidad física. El desgaste del reparto fue severo. Trevor Howard sufrió una lesión en el hombro que le causaría problemas. Durante años, Edward Muja soportó un episodio de neumonía tras días filmando en túneles llenos de agua. Sergio Fantoni se desplomó por agotamiento a causa del calor durante las agotadoras secuencias de escape, pero fue Sinatra quien se exigió a sí mismo y, por extensión, llevó la producción a los extremos más peligrosos, decidido a realizar sus propias acrobacias. A pesar de ser notablemente mayor que la mayoría de sus coprotagonistas, se negó a usar dobles para las secuencias que lo obligaban a saltar entre vagones en movimiento, trepar por el exterior de locomotoras a alta velocidad y pelear cuerpo a cuerpo de forma elaborada. Frank estaba obsesionado con la autenticidad. Recordó al asistente de dirección Michael Burett. No había forma de convencerlo. Si algo parecía peligroso, quería hacerlo solo, y eso obligaba a todos a hacer lo mismo. Este empeño por la autenticidad física costó caro y ocultó al público durante décadas, y terminó en un desastre que casi terminó la producción. Entre las espectaculares secuencias de acción de Von Ryans Express, el momento más notable de la película es aquel que la mayoría de los espectadores pasa por alto por completo. Ocurre durante la tensa escena del túnel, cuando los prisioneros que huyen deben contener la respiración mientras su tren secuestrado atraviesa un pasaje lleno de humo. Mira la escena otra vez con ojos nuevos. Notarás algo asombroso. La transformación física de los actores. Sus rostros no muestran tensión fingida. Están mostrando una privación de oxígeno real. Esa escena no fue actuada por completo. John Layton, quien interpretó al capitán Stein, y Mark Robson querían reacciones auténticas, así que nos hizo contener la respiración durante toda la toma.
Lo que ves es que los actores realmente están luchando por respirar. Otro detalle que suele pasar desapercibido ocurre durante la brutal secuencia de apertura de la película en el campo de prisioneros. Cuando el personaje de Sinatra es arrojado al confinamiento solitario, la pérdida de peso visible y la palidez no son efectos de maquillaje, son el resultado de la decisión de Sinatra de privarse parcialmente de comer durante 10 días antes del rodaje. Los registros médicos de esas escenas de la producción revelan que Sinatra perdió 17 libras en menos de 2 semanas para lograr la apariencia demacrada de un prisionero desnutrido, contra las fuertes recomendaciones del médico que lo atendió al inicio. Pero quizá el detalle oculto más sutil y poderoso es el final controvertido de la película. En la última secuencia, el coronel Ryan de Sinatra es abatido mientras facilita la fuga del tren. Un desenlace sorprendente y abrupto que, al principio, confundió al público que esperaba la supervivencia tradicional del héroe. Lo que pocos testigos notan es el movimiento consciente de la cámara y la puesta en escena en los momentos finales de Ryan. El director Mark Robson colocó la cámara para reflejar tal cual la composición empleada en De aquí a la eternidad. Cuando muere Maggio, personaje de Sinatra, se crea un guiño visual al rol que le dio su Oscar. Fue idea de Frank. Robson, años después, declaró: "Vamos a darle la vuelta por completo". Era su manera de decir que este personaje cerraba el ciclo del papel que salvó su carrera 10 años antes. Esta atención al detalle demuestra por qué Von Ryan's Express supera la típica película bélica, y además insinúa conflictos tras bambalinas que casi descarrilan la producción. Mientras Von Ryan's Express mostraba una fuga audaz del territorio hostil, el conflicto real ocurrió lejos de las cámaras, en reuniones de rodaje tensas y en choques entre creadores con visiones distintas. En el centro de la tormenta, la disputa fundamental sobre el final de la película. En la novela original de David Westheimer, el coronel Ryan sobrevive en el guión de Escape Early. Los borradores mantienen esta conclusión, dando al público la resolución que esperaría de una película bélica de Hollywood. Pero Sinatra, junto con el director Mark Robson, presionaron para un desenlace aún más chocante de verdad. Ryan muere. Los ejecutivos de los estudios vacilaron, temiendo que matar al astro alienara a las audiencias y dañara la taquilla. Ejecutivos querían un viaje del héroe clásico. Sinatra quería algo más complejo. Él creía que el público actual respondería a una historia más dura. Esta disputa escaló de diferencias creativas a una lucha de poder a gran escala. Documentos del estudio revelan que los ejecutivos de Fox amenazaron con reemplazar al director Robson cuando él apoyó al productor Sinatra, Saul. David quedó atrapado entre las demandas creativas de su estrella y las preocupaciones del estudio. El conflicto no se limitó a la película. Conclusión. Durante la producción surgieron tensiones por la representación de la autoridad militar. Robson quiso explorar la ambigüedad moral de la guerra, mientras asesores militares apoyaban un heroísmo aliado más convencional del proyecto. Hubo días en que Robson no hablaba con los asesores técnicos. Recordó al decorador de escenografía, Rafael Bretón. Él sintió que estaban tratando de convertir la película en propaganda, en lugar de una exploración honesta de la guerra. Para agravar estas tensiones, rodar en Italia fue una pesadilla logística. Los equipos locales trabajaban bajo normas de seguridad distintas a las de los estadounidenses, generando fricción y barreras lingüísticas, dificultando la comunicación básica, con traductores para cada discusión. La producción enfrentó oposición de ámbitos imprevistos. Los funcionarios ferroviarios italianos, al principio a favor, terminaron preocupados por las peligrosas maniobras realizadas con su maquinaria de época. Varias secuencias estuvieron a punto de cancelarse. Cuando los inspectores de seguridad amenazaron con retirar el permiso para usar trenes en un conflicto constante, surgió un acuerdo que definirá el legado y dio una ironía para nadie. La mayor ironía de Von Ryan's Express está en la desconexión entre Sinatra en la pantalla y su influencia detrás de las cámaras. Mientras, el coronel Ryan es retratado como un hombre que se entrega siempre por el bien común. Sinatra, el productor y estrella, persiguió su visión propia, a veces a expensas de otros. Frank nos daría una charla sobre el compromiso con el elenco. Recordó al actor Wolfgang Price, que dio vida al mayor von Clement. Después daría la vuelta y exigiría que las escenas se reescribieran.
Para destacarlo, esta contradicción llegó al rodaje de la película, mientras se insistía en mostrar el sufrimiento de los presos. Sinatra se alojó en lujosos alojamientos, lejos del reparto principal. Mientras otros actores trabajaban bajo el sol italiano, su contrato fijaba horas de trabajo limitadas y descansos obligatorios. El contrato para Von Ryans Express incluía una cláusula que garantizaba que nunca trabajaría después de las 5:30 y nunca los fines de semana, lo que obligaba a que todo el calendario de rodaje dependiera de su disponibilidad. Quizá la paradoja más clara surgió en la campaña de marketing de la película. Sinatra defendió un final más oscuro en el que muere su personaje. Luego afirmó que esa elección dejó a la película por detrás de la taquilla. El éxito de The Great Escape, estrenada 2 años antes. Frank quería las dos cosas. El director Mark Robson se lo contó años después al cronista de cine David Thompson. Quería credibilidad artística de un final sombrío, pero también el éxito comercial de una película de guerra. Cuando no obtuvimos ambas, buscó a alguien para culpar. Tendencia a culpar creó fricción duradera. La documentación del estudio 20th Century Fox revela que Sinatra fue incluido brevemente en la lista negra de las producciones de Fox. Siguiendo las órdenes expresas de Von Ryan, los ejecutivos citan su comportamiento poco profesional y exigencias irracionales como justificación. Sin embargo, a pesar de todas estas contradicciones, ocurrió algo notable durante las secuencias más físicamente exigentes. Sinatra vivió una transformación que incluso sus críticos reconocieron como extraordinaria. A pesar de los conflictos tras bambalinas, Von Ryans Express fue un avance creativo para Sinatra que cambió su legado en pantalla. La película mostró dimensiones de su talento que antes solo insinuaban sus papeles. Y cambió cómo el público y la crítica lo percibían como actor dramático. Este es Sinatra en su momento más entregado, escribió la crítica Pauline Kael. En su reseña, despojó del arte ring-a-ding que hace que sus actuaciones parezcan extensiones de su persona. El avance fue claro en los momentos tranquilos de la película. La escena en que Ryan decide qué prisioneros dejar atrás muestra un matiz moral poco común en el cine bélico de la época. Sinatra, en esos momentos, imprime una intensidad muy contenida que contrasta con sus actuaciones. Este reconocimiento se tradujo en un éxito comercial inesperado. Si bien Von Ryans Express no alcanzó el estatus de taquilla de La Gran Evasión, superó notable y significativamente las expectativas del estudio, especialmente en los mercados internacionales de Francia e Italia, donde con frecuencia se aceptaban narrativas morales más complejas y matizadas. La película logró un éxito notable y persistente. Von Ryans Express obtuvo más de $17 millones en la taquilla mundial, frente a un presupuesto de 5,5 millones, lo que la convirtió en una de las películas bélicas más rentables de la década de 1960. Aunque su final fue difícil, el éxito de la película abrió oportunidades para cine de guerra realista que no rehúye la complejidad moral ni conclusiones duras. Estudios que exigían finales optimistas empezaron a proponer opciones que podrían lograr elogios críticos e interés global para el reparto de apoyo. El éxito de la película dio momentos que definieron su carrera. James Roland, en uno de sus primeros papeles, captó la atención de productores y directores. John Layton llevó su actuación a una serie de papeles afines en cine británico de guerra. Edward Mucha atribuyó a la película la reactivación de su carrera tras un parón. Sin embargo, el mayor impacto fue la percepción pública de la Segunda Guerra Mundial. En un tiempo en que la mayor parte del cine ofrecía una visión suave del conflicto, lo dicho por Von Ryan osó sugerir que la victoria costó moralmente, y que incluso las aliadas enfrentaban dilemas éticos imposibles. Esta disposición a afrontar la complejidad moral generó efectos en cadena que cambiarían el género durante décadas. La influencia de Von Ryans Express se extiende más allá de su estreno, marcando un modelo para el cine de guerra que aún resuena hoy. Sus huellas aparecen en numerosas producciones, algunas evidentes, otras a veces sutiles. En primer lugar, el enfoque de la película hacia las secuencias de acción estableció un nuevo estándar de autenticidad física. Cuando el director John Sturges comenzó a trabajar en The Eagle Has Landed, 1976, citó explícitamente Von Ryans Express como referente de operaciones militares realistas.
El énfasis en efectos prácticos y en el peligro real, en lugar de simulaciones de estudio, se volvió cada vez más común en la guerra. Imágenes de Steven Spielberg de los 70, mientras se preparaba para salvar al soldado Ryan. Estudiamos la serie del túnel del tren como clase magistral para crear tensión sostenida con poco habla. Robson logró eso con gestos y respiración. Eso es cine, dijo Spielberg en entrevista de 1998. Repetimos ese enfoque durante el desembarco en la playa. Planificando más allá de la influencia técnica, la complejidad moral de la película se hizo sentir en las narrativas bélicas subsecuentes. La disposición del coronel Ryan a sacrificar vidas individuales por el éxito de la misión anticipó la ambigüedad ética que llegaría a ser central en películas como The Deer Hunter y Apocalypse. Ahora, el legado de la película se extiende también a sus enfoques de producción física, con rodajes en localizaciones europeas auténticas, en lugar de Hollywood. Las recreaciones en el backlot se volvieron cada vez más comunes en las películas de la Segunda Guerra Mundial cuando Attenborough empezó a planear un puente demasiado lejos. Él citó Von Ryan's Express como prueba de que operaciones militares complejas podrían filmarse con éxito en locación para el público. Lo relevante podría ser su exploración de la psicología de prisioneros, las dinámicas entre cautivos, compromisos morales, alianzas improbables y cálculos éticos, presagiando narrativas como The Walking Dead. Orange is the New Black explora cómo el encierro cambia las relaciones humanas. Lo de Von Ryan's Express aún parece moderno por su precisión psicológica. Ve a la psicóloga de la prisión, la doctora Elizabeth Farrell. Cómo internos crean jerarquías, negocian la autoridad y equilibran la supervivencia con el bien del grupo. Eso es exactamente lo que vemos en Confinamiento Real. Incluso ese final polémico ganó relevancia en cine actual, pues las expectativas sobre la supervivencia del protagonista han cambiado. Cuando Nolan permitió que murieran personajes clave en Dunkerque, forjó un terreno que Von Ryan's Express había roto décadas antes. Pero quizá el legado más sorprendente es cómo la película cambió la forma en que Hollywood entendía a Frank Sinatra. Lo que la gente pasa por alto sobre Von Ryan's Express es que redefinió la relación de Sinatra con el cine. Esto no fue solo otra entrada en su filmografía. Representaba un intento de trascender los límites de su personaje ante la pantalla y demostrar su relevancia en Hollywood cambiante. La cinta capturó a Sinatra en un momento crucial de su carrera, entre dos épocas de la cultura estadounidense. Detrás de él quedaba el estilo del Rat Pack, años por delante. Una industria cinematográfica que evoluciona rápido y se centra en la ambigüedad moral y el realismo psicológico. Von Ryan's Express mostró su intento de unir estos mundos. Frank nunca recibió crédito por querer evolucionar como actor. Años después, el director Mark Robson lo mostró. Todos se fijan en su conducta difícil. Pocos reconocen su valentía al asumir papeles que desafiaron la percepción del público. Esta valentía es más evidente en los momentos finales de la película. Al permitir la muerte del coronel Ryan y al concluir, él defendió a Sinatra, sacrificando la invencibilidad central de su imagen en pantalla. Fue un riesgo creativo. Pocos actores de su talla habrían aceptado hacerlo, sobre todo cuando su atractivo de taquilla ya estaba en duda. La película representa algo más humano y universal, la tensión entre cómo nos presentamos y quiénes somos. Como el coronel Ryan, que mantiene una fachada de pragmatismo frío y alberga una compasión más profunda, Sinatra navegó la brecha entre su imagen pública bien cuidada y su yo privado. El expreso de Von Ryan perdura porque capta la autenticidad que hay tras el artificio, con verdad. En su historia y creación, recuerda que el heroísmo no es perfección, sino acción ante decisiones duras. Sugiere que la redención puede surgir por el sacrificio, más que por la supervivencia, incluso. Desde esta óptica, la película trasciende rasgos de género para volverse algo más profundo. Una reflexión sobre cómo nuestras identidades públicas y privadas se cruzan en crisis. Y cómo mejores aportaciones podrían surgir si aceptamos sacrificar nuestras imágenes. Este entendimiento cambia cómo vivimos Von Ryan's Express, revelando capas de significado que fans han pasado por alto durante décadas. Von Ryan's Express sigue captando a la audiencia, no por complejidades, sino por ellas.
Su mezcla de acción espectacular, ambigüedad moral y profundidad psicológica recompensa la visión repetida con ideas nuevas cada vez. La próxima vez que la veas, mira los rasgos de la interpretación de Sinatra, los momentos de vacilación, los destellos de duda bajo la presencia de Mando, y descubrirás una película mucho más rica de lo que su reputación sugiere. Si encontraste estas revelaciones tan fascinantes como nosotros, dale like y comparte tus ideas sobre Von Ryans Express en los comentarios. ¿Qué detalle te sorprendió más exactamente? ¿Qué otras películas clásicas merecen este tipo de estudio?